La bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a unirnos en oración. Siempre tenemos que recordar que la casa de Dios es la casa de oración. Amén. Tenemos que vencer nuestra rebeldía. Cada ser humano tiene que vencer su propia rebeldía, ¿verdad? Amén. Every human being has to defeat his or her own rebellious spirit. ¿Verdad? Nadie lo puede hacer por nadie. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a vencer our own self, nuestro propio yo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret venimos esta tarde, Señor, una vez más, a suplicarte desde el fondo de nuestro corazón que tengas misericordia de nosotros y nos des la salvación de nuestras almas, Señor. Asegurar, Señor, a pedirte que aseguremos la salvación de nuestras almas. Señor, nunca borres nuestro nombre del libro de la vida, por favor. Te pedimos lo mismo para todos y cada uno de nuestros familiares, de nuestros seres amados y nuestros hermanos de esta iglesia, Señor. Y te pido, Padre Jehová, también, Padre Santo, que nos liberes de la gran tribulación, que, Señor, nos consideres y nos tengas, Señor, y encuentres dignos, Señor, de ser liberados de la gran tribulación, de la hora de la prueba que se viene sobre toda la humanidad, Señor. A cada persona que esté en este lugar, a sus descendientes, Señor, en el nombre de Jesús, cuando llegue la hora, Señor, te pedimos que nos liberes, Padre Santísimo. En el nombre de Jesús, también te pedimos por toda tu iglesia, Señor, que tienes sobre la paz de la tierra, Padre Santo, para que se pongan de pie, Señor, y vayan y les hablen a las demás personas de tu creación, Padre Santo, y tú tengas misericordia de cada alma, de cada persona que habita sobre la paz de la tierra, Señor, y nos des a todos la salvación de nuestras almas, Padre Santísimo, y que suplas cada necesidad, sea física, sea espiritual, de cualquier índole, de cualquier tipo. Padre Santo, te pedimos que seas tú quien supla esas necesidades. Te pedimos, Señor, tu misericordia para toda tu creación, para todos los animales, para toda la naturaleza. Padre Santo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Envía muchos obreros y muchas obreras a la mies. Señor, envía tus santos ángeles que nos ministren, que nos ayuden, Padre Santo, y por favor, ata al devorador, a todas sus huestes y principados de las tinieblas, átalos también, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Y a usted, Señor Jesús, te honramos en esta tarde, Señor. Te damos las gracias, Señor, por ese tiempo de alabanza tan hermoso, Señor. Y por tu presencia, Señor, infinitamente bella, Señor, y poderosa en nuestros medios. Y te pedimos, Señor, tu intercesión divina ante el Padre, Señor Santo. Y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, el Consolador prometido, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra y te pedimos que esta noche hables a nosotros a través de tu palabra en el nombre de Jesucristo y que seamos hacedores de la misma, no solamente oidores, Señor. Te presentamos en oración a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros seres amados. Ten misericordia, llámalos y sálvalos como un día lo hiciste con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Señor Santo. Amén. Bueno, hermanos, se pueden sentar si gustan sentarse, si no vamos a pasar a la palabra. Y en esta tarde, hermanos, les voy a hablar de la más reciente revelación que me dio Dios, ¿verdad? Muy a menudo, hermanos, Dios me da unas revelaciones y yo me quedo así como bien impactado cada vez que me dice algo nuevo, porque hay veces que no los he visto nunca, y no se crean, ya lo he leído en la Biblia como 100 veces, pero no veo nada, y nada más de repente me da la revelación y me quedo así, ¿verdad? Como bien impactado. El día de hoy vamos a estar hablando de Judas, ese hombre malvado que todo el mundo sabe, ¿verdad? Conoce de él, que se apellidaba Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote. Entonces, es una lectura un poco larga, hermanos. Podemos ir a Lucas 22. Si quieren pueden estar de pie, si se quieren sentar se pueden sentar. Pero vamos a ir a Luke 22. Lucas 22 y vamos a leer desde el 1 hasta el 54. Y vamos a estar hablando acerca de Judas Iscariote. Entonces aquí dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, a Jesucristo, hablando de Jesucristo, pero le temían al pueblo, y entró Satanás en Judas. Ok, hermanos, aquí vemos esto, ¿verdad? ¿Quién entró en Judas, hermanos? Dice ahí. Satanás. Dice que Satanás, ¿verdad? O sea, se le metió al hombre, ¿verdad? Adentro. No lo digo yo, ¿verdad? Yo no lo inventé, ¿verdad? La Biblia es la que lo dice. Entonces yo no sé, hermanos, si sea posible que el día de hoy le entre por ahí algún hombre o alguna mujer todavía. Yo pienso que sí, ¿verdad? Dice, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. 22:6 de Lucas dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho,
y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes que sufra. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, hermanos, que ahí dice en el número 16 que en un futuro vamos a comer la Pascua juntos, otra vez. Entonces, muchas veces nosotros ya no la comemos, ¿verdad? Y usted dice, la gente piensa que todo lo de Dios ya pasó de moda, ¿verdad? Pero obviamente, hermanos, no ha pasado de moda, porque aquí dice que una vez más vamos a tomar vino con el Señor Jesucristo y vamos a comer la Pascua de nuevo, ¿verdad? Dice en el 16. Y en el 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta que el reino de Dios venga. O sea que ahorita no ha bebido hasta que regresemos con él, ¿verdad? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y en el número 22 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa. La gente, fíjense, los apóstoles de Jesucristo estaban disputando, estaban peleando, ¿verdad? Las personas que vivían con Jesucristo y lo veían hacer milagros todos los días, estaban peleando, ¿verdad? Por cosas carnales. Dice, dice que hubo entre ellos también una disputa de quién sería el mayor, en el 24. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy, entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces otra vez Satanás vuelve a hacer acto de presencia, hermanos, ¿verdad? Primero se le metió a Judas y aquí dice que pidió permiso para zarandear a Pedro. Pero yo he rogado por ti. Fíjense bien lo que dice aquí. El Señor Jesucristo dice, él mismo, yo no digo, Jesucristo dice: yo he rogado. Like I've been begging. ¿A quién le ruega a Jesucristo? Al Padre. Obviamente al Padre, ¿verdad? No es el mismo. Cuando Él intercede, no le está intercediendo ante algún vacío en el espacio. Acuérdense que Él es el intercesor. La gente católica piensa que es la Virgen de Guadalupe, pero en la Biblia dice que el intercesor es Jesucristo. Pero ¿ante quién intercede? Interceder quiere decir que está hablando bien por nosotros y pidiendo que la ayuda y el favor de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces dice: pues yo he rogado en el 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Fíjense, ¿qué es lo que pidió Jesucristo para Pedro? Que la fe no falte. Que la fe no falte. O sea que cuando oremos a Dios, ¿qué es lo que le tenemos que pedir? Fe. Así es como uno aprende, ¿verdad? Lo que hay que pedirle a Dios. Le tenemos que pedir fe. Dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en el 34 dice: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre ¿qué? Una espada, ¿verdad? Porque yo os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, con los malos, ¿verdad? Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y en el 38 nos dice: entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Listen to this, guys.
How you can avoid to fall into temptation? Ahí dice, pray, you gotta pray. When you feel that you are about to give up, then you have to go on your knees and pray. You understand? You understand, everyone, Andy? Do you know how you avoid temptation? Prayer. By praying. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Fíjense, eso es una medida, ¿verdad? Un tiro de piedra. Imagínense si agarra una piedra así, que sean como 70 metros tal vez, ¿verdad? Entonces dice, él se alejó de ellos como un tiro de piedra y puesto, ¿cómo se puso él? De rodillas. En el 41 dice que Jesucristo, hermanos, se puso de rodillas. Hoy en día muchos líderes y hombres y mujeres no se quieren poner de rodillas, hermano. Entonces, ¿ante quién se puso de rodillas Jesucristo? Ante el Padre, ¿verdad? Ante quien nos dio a Jesucristo. Dice, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Pedirle a Dios que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él, ¿verdad? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Fíjense, dice que tenía tanta angustia que sus sudor eran como gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. De nuevo les dijo 2 veces, orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Fíjense, le cortó la oreja y el otro se la sanó, ¿verdad? Jesucristo se la sanó tocándola. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, el poder de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos entrado, luego en medio de un patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Bueno, dije que no se iba a leer hasta el 54, hermanos, ¿verdad? Ahí sigue esa escritura, ¿verdad? De la historia, de cómo fue entregado Jesucristo por Judas, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora vamos a ver en el número 2, vamos a ir a Mateo 4:17, perdón, Mateo 4:17, es la escritura número 2 que quise decir, que vamos a leer. Y aquí está lo que Jesucristo siempre predicaba, que eso es lo que nosotros deberíamos de predicar hasta el día de hoy, ¿verdad? Y mucha gente lo tuerce y hace cosas diferentes, ¿verdad? Pero aquí en Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, cuando Jesucristo dice arrepentíos, Jesucristo se refiere a que debemos de examinar nuestro comportamiento día a día y debemos de comenzar a tener una lucha y dejar de hacer esas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Sea un joven, un niño, una persona adulta. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos ver o saber lo que le agrada a Dios, pongan atención, por favor. Si usted nunca toma una Biblia, nunca va a saber, hermano. Va a oír y se va a poder agregar en Facebook y en Twitter y todo, pero realmente usted no va a saber dónde está ni lo que dice. Hasta el día que usted se tome el tiempo de leer la Biblia, entonces va a comenzar su verdadero caminar con Dios. Mientras usted no lea la Biblia, aunque su papá sea un pastor o su mamá, lo que sea un músico o un diácono, lo que sea, no importa, aunque se la pase dentro de la iglesia, si usted no tiene el tiempo de leer la Biblia, hagan por usted mismo sin que nadie le diga, hagan de cuenta que va a estar dormido y va a estar en otro nivel espiritual. Para poder estar en el nivel espiritual donde Dios quiere que estemos, hermanos, tenemos que creer. Hay una diferencia entre un cristiano que cree y un cristiano que no cree, ¿verdad? No sé si ahorita vieron cuando estábamos cantando cómo caminé para adelante, ¿verdad?
Dios me estaba diciendo que fuera hacia adelante. Yo así me daba pena y estaba así como así. Y casi me estaba obligando a que fuera. Pero yo cuando fui, hermano, sentía así como un poder especial. Yo no sé qué es o qué me dio, pero yo sé que me dio algo espiritual bien poderoso. Hay veces, hermanos, que yo he tenido, tal vez no me crean ustedes, pero yo he tenido visiones donde le estoy orando a Dios de rodillas y se me aparece una mano en mi visión, ¿verdad? Tengo los ojos cerrados, a veces hasta abiertos. Por ejemplo, luego veo como una nube y sale una mano grande de ahí y me hace así. Y nada más se ve hasta acá, ¿verdad? No se le ve la ropa, nada más se ve el brazo como hasta aquí a la altura del codo. Se ve así esta parte. Y me hace así. Como con autoridad, ¿verdad? Y yo ya me quedo viendo la mano, ¿verdad? Y nada más de repente me hace así. Y me hace así, o sea, sin palabras. Y yo entiendo que quiere que la agarre, ¿verdad? Entonces yo en mi espíritu, hermanos, yo agarro y hago así. Y agarro aquello que me está dando, ¿verdad? Y es así como una cosita de algo, como un pedacito de comida, digamos. Así como de un biscuit, un pedacito como de un biscuit. Ustedes lo saben que es un biscuit, ¿verdad? Y no, un biscuit es como un pancito que venden aquí, ¿verdad? Así como un pedacito. De un pastelito, digamos así. Entonces después me hace así. Y yo sé que él quiere que me lo coma. Y como desde la primera vez que lo aprendí, pues lo agarro y me lo como, ¿verdad? Y hay veces que no me dice y agarro y me lo echo en mi bolsa. Así nomás hago así como si estuviera un loquito, agarro y me lo echo así. Y no sé qué es, hermanos, pero yo les digo, siempre estoy bien bendecido, gracias a Dios. Entonces, hermanos, el día que usted verdaderamente le den ganas de leer la Biblia o que le dé temor de Dios, ese día va a empezar una dimensión nueva en su caminar con Dios. Yo estaba antes en la iglesia católica, hermanos, y me daba mucho temor porque aquí hablaba, a veces me tomaba el tiempo de leerla y veía que hablaba del infierno. Y luego no sabía que existía lo que se llama el lago de fuego, que hasta el infierno lo van a echar en el lago de fuego. Y yo veía que la gente hacía eso y hacía aquello, ¿verdad? Lo de los mandamientos y lo del sábado. Y me empezó a dar un montón de miedo. Y iba a veces con un sacerdote y le preguntaba y no sabía, pero ni papa de la Biblia, ni de qué le estaba hablando. Y nos se ponía, terminamos hablando de fútbol o de alguna cosa así. Entonces, hermano, cuando usted comienza a leer la Biblia, hermanos, es cuando verdaderamente va a tener un caminar, ¿verdad? Aunque puede estar aquí en la iglesia 7 días a la semana, de nada va a servir. Hasta que usted tome una Biblia y tenga su propia Biblia y sin que nadie le diga nada, usted solito empieza a ver, ahí va a comenzar un caminar diferente con usted. Yo se lo digo porque de otra manera, hermanos, no va a pasar. Y ahora vamos a hacer les voy a decir la gran revelación que me dio Dios esta semana, ¿verdad? No esta semana, la semana pasada, más bien. Y para eso vamos a ir a Mateo 27 del 1 al 10. Mateo 27, 1 al 10. How many minutes, Antonio? 17. Ok. Bueno, hermanos, vamos a ir a Mateo 27. Ahorita leemos en en Mateo 4:17 que Jesucristo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, Mateo 4:17, Jesucristo nos dice: repent, for the kingdom of God is at hand. Arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Ok, ahora vamos a leer Mateo 27 del 1 al 10. Amén. Dice así: venida la mañana, fíjense quiénes son los malos, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo, pues, entraron en consejo ¿contra quién? Contra el Salvador, ¿verdad? ¿Para qué lo querían, hermano? Para entregarle muerte. No le querían dar una paliza, lo querían asesinar, hermanos, lo querían asesinar. Y usted va a decir ahorita: ay, qué malos, pero ahorita les voy a enseñar algo y se van a sorprender. Fíjense lo que dije. Y le llevaron, ¿cómo lo llevaron? Atado. Como un animal, ¿verdad? Como un criminal, lo amarraron. Así como los policías hoy en día esposan a la gente, ¿verdad? Aunque sea un simple inmigrante o algo, lo agarran y lo atan a un niño de 5 años o de 7 años que en la escuela se peleó con otro niño de 7 años, les ponen esposas, ¿verdad? Como si lo fueran a hacer algo al policía, los llevan así y a veces les pegan, los han matado, ¿verdad? Luego les dan descargas eléctricas y se mueren porque se les para el corazón. Bueno, dice, lo llevaron atado a Jesucristo y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, las 30 monedas de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito, quiere decir, it's not legal, no es legal, echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio ¿de qué? De sangre. De sangre. Si se dan cuenta aquí, los principales sacerdotes y los ancianos decían que decían que las ofrendas son un tesoro, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, desgraciadamente,
The offerings are depleted. Las ofrendas, casi no hay nada, ¿verdad? O sea que tal vez sea un tesoro chiquito, pero ya casi de tesoro no tiene mucho, ¿verdad? Entonces dice, después de consultar, perdón, otra vez voy a leer el 27:6, dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. ¿Sangre de quién? La sangre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuánto costó? 30 monedas de plata. Y después de consultar entre ellos, ¿verdad? Compraron con ellas un terreno que se llamaba, ¿verdad? De casualidad, el campo del alfarero. ¿Para sepultura de quién? De los extranjeros. De los extranjeros. Fíjense, hermanos, Dios nos tiene en sus pensamientos, ¿verdad? Así a los que somos extranjeros, que nos tienen por tierras extranjeras, Dios nos tiene en su pensamiento. Porque este campo que compraron con la sangre de Jesús, ¿para quiénes eran? Ahí hay un simbolismo, hermanos, como los judíos lo mataron, ¿verdad? Como los judíos lo mataron, lo torturaron y todo lo que le hicieron, el terreno que entregaron, que compraron con el precio de su sangre, porque la sangre es la vida, ¿verdad? Si ahorita me cortan a mí una vena y me desangro, se me va la vida. Ahí, por eso Dios no quiere que comamos sangre. Entonces, con el precio que compraron con su sangre de ellos, de Jesús, perdón, compraron un terreno, y ese terreno ¿para quién era? Para los extranjeros. ¿Y cómo se llamaba el terreno? ¿El terreno de qué? Del alfarero, ¿verdad? Dice, por lo cual, en el 27:8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. O sea que los hijos de Israel le pusieron el precio. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, hermanos, tal vez no se dieron cuenta, pero les voy a decir una cosa. En la Biblia dice, en el libro de Hebreos, que nosotros no podemos estar todos los días sacrificando a Jesucristo una y otra vez, porque Jesucristo ya fue sacrificado. Y nosotros con nuestro comportamiento, cuando nosotros no nos arrepentimos y seguimos haciendo un comportamiento equivocado, una y otra vez, estamos siendo partícipes de su muerte de Él y de su sacrificio, porque estamos sacrificándolo constantemente. Y aunque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, nosotros no debemos de estar participando una y otra vez de lo mismo. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que dejar, ¿verdad?, de hacer ese comportamiento malo delante de Dios, ¿verdad? Algo que no sea de su agrado. Ahora fíjense bien lo que dice en el número 27:3 de Mateo. ¿Qué dice ahí? Dice, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió que arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí, hermanos? En Lucas 27:3, para las personas que no lo han entendido aún, dice que Judas se arrepintió. Y díganme ustedes, hermanos, las iglesias, hermanos, están llenas de gente que no está arrepentida, de gente que a diario continúan sacrificando a Jesucristo una y otra vez, empezando con los líderes muchas veces, hermanos, porque viven una vida de desobediencia. Muchos de ellos ponen a Pablo por encima de Dios, y al hacer eso, hermanos, eso inherentemente hace que pongan a su líder, a su pastor o pastora por encima de Pablo, y al final tanto el líder como los que le siguen, cada quien hace lo que quieran. Por eso yo una y otra vez, hermanos, yo les digo que la palabra de Dios es la medida, es el estándar que nos tiene que medir a cada uno de nosotros. Así como uno saca una cinta, un trabajador de construcción saca una cinta para medir, ¿verdad? O un maestro usa esas reglas de 1 metro, ¿verdad? Cuando es o de 1 yarda, depende si es el sistema métrico o inglés. Así nosotros, hermano, la palabra de Dios es nuestra medida. Ahora, dentro de la palabra de Dios existen los 10 mandamientos de Dios. Esa es la medida exacta, hermanos. Si usted hace lo que Dios dice, hermano, usted haga de cuenta que está obedeciendo a Dios. No lo está haciendo porque lo están obligando, lo está haciendo por agradecimiento, porque eso es lo que a él le gusta. Es como si a su esposa le gusta algo y usted a propósito lleva y le lleva otra cosa, hermanos. Pero aquí estamos hablando del dador de vida eterna, del Dios Altísimo. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que Judas Iscariote se arrepintió y muchos de nosotros no nos arrepentimos, hermanos? Vivimos día a día sacrificando a Jesucristo una y otra vez, ¿verdad? Y por lo mientras estamos muchas veces, ¿cómo se dice? Juzgando en una forma mala a Judas Iscariote, como decir, mira ese gran villano, mira ese gran maloso, cuando nosotros no nos hemos arrepentido y él sí se arrepintió, hermanos. Y fue tan grave y tal su arrepentimiento que mejor se ahorcó.
se suicidó por el daño que había causado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitaríamos ahorcarnos o suicidarnos de la misma manera con tanto pecado que tenemos más que Judas Iscariote? Imagínense, hermanos, y mucha gente lo critica y todo, pero él se arrepintió, hermanos. Y yo les digo que las iglesias, no estoy hablando de la gente en general, no estoy hablando de la gente así, mala, por así decirlo. Estoy hablando de las iglesias. Las iglesias, hermanos, están llenas de gente que no se ha arrepentido hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, hermanos, si usted quiere ser diferente, tiene que hacer caso a lo que dice Jesucristo. Arrepiéntanse. Y si usted dice, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Si soy una persona, pero de bien, mira. Por eso mucha gente se esconde detrás de un traje, mucha gente se esconde detrás de una corbata, hermanos. Mucha gente se esconde abajo de un pañuelo, ¿verdad? O de una gorrita como los de las otras religiones. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, nos tenemos que arrepentir de estar haciendo con nuestro tiempo y con nuestra vida nuestra propia voluntad, y debemos de intentar comenzar a hacer la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero de nuevo les digo, si usted no lee la Biblia, usted no va a saber cuál es la voluntad de Dios. Usted no va a saber si es una voz que viene de Pablo, si es una voz que viene de Pedro, si es una voz que viene de Jesucristo o de Dios, ¿verdad? De un profeta o de un ángel, ¿verdad? De un apóstol. Hermanos, Dios es primero, ¿verdad? Ya después vienen Jesucristo, sus apóstoles, sus profetas y todo lo demás, pero Dios tiene que ser el número uno, ¿verdad? Tenemos que tenerlos contentos de todos, pero Dios es el primero de todos, ¿verdad? ¿Y qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, al final dice. Entonces, hermanos, y a tu prójimo, ¿cómo dice? Como a ti mismo. Entonces, si nosotros amamos a Dios, hermanos, tenemos que comenzar por obedecerle, ¿verdad? Y tenemos que, para hacer eso, hermanos, tenemos que leer la palabra y ver en qué estamos fallando, porque es como un espejo, ¿verdad? Es como una medida y eso nos enseña en qué estamos mal. Y arrepentirnos y comenzar a honrar a Dios con nuestro comportamiento. Y verdaderamente ser como un sacrificio de olor agradable delante de Él con nuestro comportamiento diario. Hermanos, olvídese del esposo, olvídese de la esposa, hermanos, cada quien. No vamos a llegar en mancuerna ya. ¿Cómo salimos del vientre de nuestra madre? ¿Cómo dice el profeta que salió del vientre de su madre? Dice desnudo, hermano. No se espere, hermanos, a que ya esté muerto para dar ofrenda o para diezmar. Délo ahorita, hermanos. Si va a hacer algo, si va a venir a barrer aquí o pasar el vacuum, hágalo ahorita, ¿verdad? No se espere, porque después ya no vamos a tener aliento de vida y ya no lo podemos hacer. Nadie nos garantiza que vamos a tener otro cumpleaños más ni nada de eso, ¿verdad? Así que si va a hacer algo, hermano, empiece desde el día de hoy, ¿verdad? Entonces hasta ahí les vamos a dejar, hermanos, el día de hoy. Que Dios los bendiga. Los invitamos a que compartan nuestro video, hermanos, y les deseamos desde el fondo de nuestro corazón que logren la salvación de sus almas. Nos vemos en el próximo video.